Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia, cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? Es la lección 11. Estamos ya terminando nuestras lecciones. Acercándonos al fin. Y como nos estamos acercando al fin, ¿Estamos en el tiempo del fin? Estamos precisamente en la escuela sabática de esta semana hablando del fin, pero sobre todo desde la idea de la esperanza, ¿eh? ¿Y qué os parece si, como hemos hecho otras semanas, cogemos el texto para memorizar, porque creo que de ahí sacamos unas ideas que van a ser la clave, o son la clave del estudio de la escuela sabática. Vamos a buscar en Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. A ver lo que nos dice la Biblia. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bogdan, tú que utilizas otra versión. Pues justo me estaba preparando otra versión muy distinta. Para leeros la versión rumana, o sea, una expresión que me ha llamado la atención, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Si en español la... Suena muy bien, léelo con más, ponle toda la música del mundo. Sí, nos ha quedado clarísimo. Si en castellano dice vuestro trabajo en el Señor, pues en la versión rumana, la traducción rumana dice vuestro esfuerzo en el Señor. Así. Sabiendo, es decir, que vuestro trabajo, es vuestro esfuerzo en el Señor. Voy a mirar, no yo voy a mirar yo aquí en el Dios habla hoy. Dios habla hoy, a ya ver que cómo estamos hoy dice. con el manejo de diferentes versiones. Primera de vamos Corintios 15:58. 15:58. 15:58, porque a veces tú estás hablando de, repite tú el comentario, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro en el caso trabajo, del tuyo sí. es vuestro esfuerzo. El esfuerzo no es en vano. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Ajá. Bueno, los matices de las traducciones siempre aportan ideas interesantes. Sí, siempre puedes sacar. A mí hay algunas palabras del texto que me gustan. Igual, no sé si a vosotros os gusta. Pero lo vamos viendo. Pero lo vamos viendo y igual quitamos alguna y añadimos otras. Lo de la idea de estar firmes y constantes. La constancia. Vamos a destacar. Pues yo me quedaría en el firmes. Tú en el firme. Yo voy a quedarme en el firmes y adelante. Vale. Voy a quedarme en el firmes porque cuando el tiempo del fin se va acercando, Jesús menciona algunas parábolas donde se muestra que cuando la espera se hace larga, entonces tenemos la parábola de las vírgenes, tenemos otras, la de los siervos, es decir, cuando el tiempo se hace largo, como que se pierde la intensidad. De ahí que la importancia de la firmeza, porque nosotros sabemos cuándo va a acabar el librito de escuela sabática, pero no sabemos cuándo va a venir Jesús. Entonces, no tenemos previsión. Como no tenemos previsión y la sabiduría de Dios es la que rige en este tema, pues nosotros, mientras tanto, no tenemos que pensar, ahí falta mucho, falta poco. No, nosotros tenemos que estar firmes, confiados. Constantes. Bueno, firmes, vale, luego confiados. lo vemos. Yo haría como firmes, confiados. Y constantes. Que no se nos olvide constante, porque la constancia claro, tiene un valor, ¿eh? Ahí seguiríamos. Pues yo estaba pensando justo en la constancia porque ¿qué sentido tendría un trabajo que pensemos en llevar la buena nueva, que pensemos en ayudar a las personas, que pensemos en vivir la esperanza, ¿no? En vivir nuestra vida según la voluntad de Dios? ¿Qué sentido tendría que no seamos constantes en esto? Que no seamos constantes significa que tengamos pausas.
podemos tener pausas en predicar el Evangelio o en ayudar a las personas. Y la otra cosa que puede significar no que tengamos pausas, que nos paremos del todo. Claro. Entonces, ¿tiene algún sentido hacer este esfuerzo, ¿no? Ya que lo caracteriza como esfuerzo y nadie ha dicho que esto es fácil, si en algún momento paramos? Luego hablamos de la pausa, ¿vale? A ver qué pasa con eso de la pausa. Y otra cuestión que también destaca es creciendo en la obra del Señor siempre. No dice la obra del Señor sin más, dice creciendo, es decir, avanzamos, progresamos. Ahí hay una idea de... Bueno, la idea de crecimiento va asociada al progreso. No es que no se para, no es que se mantiene, sino que crece. Es que crece, ¿vale? Interesante esto. Sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Porque la verdad es que un poquito más adelante de la lección de esta semana hablaremos sobre un mal en el que podemos incurrir sin darnos cuenta, teniendo en cuenta la situación que vivimos, el contexto, la realidad que vivimos. Pero así que eso de que vuestro trabajo no es en vano no es ninguna tontería, ¿vale? Y mientras en este momento de situaciones de injusticia, de dolor y demás, ¿cómo estamos viviendo la segunda venida? ¿Cómo la percibimos? Es decir, por una parte tenemos un mundo de injusticia. ¿Y qué nos está motivando saber o qué hacemos sabiendo que la inminente venida? Pues yo debo decir que para ciertas situaciones personales, no necesariamente de injusticias, pero cosas que pasan en la vida de uno, ¿no? Que pierdas a un ser querido también desde un cierto punto de vista es una injusticia, ¿no? Que lo pierdas de joven o que lo pierdas en circunstancias así de repente. Entonces, yo debo decir que la esperanza, si realmente me la asumo, si realmente la creo en lo que dice Dios, creo en lo que dice la Biblia, me hace pasar, no diría de forma fácil o ligera, pero me ayuda a superar y a seguir adelante, a no perder los papeles, como se dice, ¿no? En situaciones de este tipo. Y ahora pensando en el testimonio, ¿no? O en la ayuda a los demás, seguro que conocéis el término de quemados, ¿no? Sí. Estamos quemados haciendo siempre lo mismo y confrontándonos siempre con las mismas circunstancias adversas. Pues la esperanza, entiendo que tiene el rol de motivarnos a seguir adelante, a ver la finalidad, a ver que esto se está acabando, no va a un sinfín. Sí, yo creo que la idea de la esperanza da sentido, es decir, da sentido a lo que hacemos. Cuando nosotros estamos preocupándonos, voy a decir una cosa que parecería la del extremo, el medio ambiente. ¿Para qué nos vamos a preocupar por el medio ambiente si Jesús va a venir? Bueno, tú ocúpate de que el medio ambiente esté en condiciones hasta que Jesús venga. No decidas tú poner fin al mundo antes de que Dios decida poner fin al mundo. Es decir, hasta en cosas como el cuidado del medio ambiente, que nosotros sabemos que cuando los científicos hablan y dicen esto ya no tiene vuelta atrás, nosotros sabemos que no tiene vuelta atrás, pero el que sepamos que no tiene vuelta atrás no quiere decir que nosotros no nos ocupemos en hacer las cosas lo mejor posible para que cuando el Señor venga yo haya cumplido mi parte. La parte del Señor es venir y poner fin al estado de cosas, pero mi parte es mantener la situación, conservar las cosas lo mejor posible. Cuando yo estoy luchando por la justicia y sé que la justicia nunca va a ser una forma, se va a conseguir de una forma humana, que siempre va a seguir habiendo pobres, que siempre va a seguir habiendo injusticias, pero yo lucho con las injusticias con la tranquilidad de que al final voy a conseguirlo, porque Jesús va a venir y va a poner fin a las injusticias. Entonces, eso de me paro porque Jesús va a venir me parece un poquito inconsecuente, porque en realidad, porque Jesús va a venir, tenemos que seguir adelante porque sabemos que al final vamos a conseguir nuestro objetivo. Sí, bueno, la verdad es que me surgía la pregunta cómo estamos usando nuestro tiempo en este contexto y en esta realidad que estamos viviendo ante la inminente venida del Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y además esto lo auno con el versículo de esta semana, ¿no? Que lo que nos está diciendo el Señor es que trabajad, que no es en vano. Yo os tengo que contar lo que me pasó hace unos cuantos años. Y en un momento dado alguien, en una situación concreta,
me comentó, me confesó que consideraba que en estos tiempos hacer voluntariado, pues que no lo veía muy necesario, ¿vale? Que consideraba que debíamos dedicarnos a trabajar otros aspectos y que quizás lo que es el voluntariado social, la ayuda, la atención, pues no debía ser nuestra prioridad, ¿no? En los momentos en los que vivimos. La verdad es que os confieso que me chocó tremendamente esta reflexión de que lleguemos a pensar que el servicio a los demás, y más teniendo en cuenta todo lo que hemos visto a lo largo del trimestre, es una tarea o es una carga. Y que no estamos precisamente para dedicar este periodo y este tiempo a esas cosas, sino simplemente a otras, o simplemente analizar o escudriñar o ver lo que va a pasar en un futuro. Yo entiendo que las lecciones de la escuela sabática tienen también el rol de hacernos hacer un autoanálisis, ¿no? De mirarnos en la luz de lo que estamos aprendiendo cada día, ¿no? Y respecto a lo que dices tú, es verdad que hay personas que piensan así y lo expresan. Pero yo me pregunto si acaso en algunas situaciones yo no soy uno de ellos. No por decirlo, porque de los que dicen son pocos, ¿no? Alguno por ahí, alguna minoría, digamos. Pero ¿y los que nos comportamos realmente así? O sea, vale, yo sí, es importante, pero yo dedico tiempo para estas cosas. Yo me paro para ver las necesidades que tienen los que están a mi alrededor. Y entonces, ya vamos a profundizar un poco en estos temas para nuestra vida personal. No solo quedándonos observando que quién dice, qué hace, yo no digo, ¿vale? Un tipo de autojustificación, ¿no? Pero vamos a ver, lo estamos haciendo, lo estamos viviendo. Ajá. A mí es que me estaba, perdona. No, venga. Yo sí, mi afición de interrumpir. Yo estaba pensando en una cosa que no había pensado nunca. Es decir, ese análisis nosotros lo decidimos porque sí, pero tan útil que es la armonía de los evangelios y que nos ayuda tanto a comparar la vida de Jesús, porque cada evangelista cuenta la vida de Jesús con una prioridad, con un orden, pero cogiendo la armonía de los evangelios, ¿Jesús dejó de hacer milagros cuando ya se acercaba el fin de su obra? No lo sabemos. Ahí tendríamos un dato definitivo. Con eso ya seguro que decimos, bueno, pero mira, Jesús ya cuando le quedaban 6 meses para ir a la cruz, ya dejó de curar o ya dejó de preocuparse por la gente. Si tuviéramos ese dato, pero yo creo que no lo tenemos. Y si Jesús no paró, ¿por qué tenemos que parar nosotros? ¿Por qué tenemos que priorizar una cosa en favor de la otra? Quiero decir. No tenemos el dato, pero no tiene ninguna pinta de que haya parado. De que lo haya, Viendo ¿verdad? la trayectoria, no creo. Sí, entonces yo así un poco con lo que comentamos ahora mismo, quizás es más riesgo no esos que expresan o dicen Sí. qué pérdida de tiempo, sino aquellos que nos estamos quietos sin hacer nada, pendientes de, entonces mirando al futuro, pero sin mirar el presente y lo que tenemos a nuestro alrededor. Y es cierto que, Carmen, no tenemos datos ahí de lo que Jesús hizo al final, ¿no? Pero sí que hay una idea que me gusta mucho, y es que cuando Jesús en su ministerio, él hablaba de su reino futuro, ¿no? Pero en ese tiempo que él está, en esos 3 años, él hace de la tierra un lugar habitable. Es decir, más allá del reino que vendrá, él intenta, permitidme la expresión, crear un reino de paz, de armonía, de convivencia, de respeto con las personas con las que se relaciona. Entonces ahí tendríamos un poco, sí tendríamos el ejemplo de que lo que él espera de nosotros, no es que nos paremos esperando su regreso, sino todo lo contrario, que actuemos y sigamos trabajando, creciendo en la obra del Señor siempre. Hay otra idea que así lanzo que me ha gustado mucho de la escuela sabática, no me acuerdo exactamente qué día es, pero dice el autor que cuando estamos trabajando o nos estamos ocupando de las personas, realmente lo que estamos haciendo, mientras llega ese segundo, el encuentro con el Señor, contrarrestando,
el trabajo del diablo, es decir, estamos deshaciendo su enmarañamiento, perdonad la palabra, ¿no? Y me ha gustado, es verdad, no me había parado a pensar que tenemos esa tarea o esa responsabilidad, ¿no? de deshacer la obra que hace el diablo. ¿Lo habéis visto? No sé si os... Sí, la tenemos. Lo que pasa es que ahora sí la leímos, que de alguna manera el diablo, lo que está pasando en este mundo es la consecuencia del pecado y la consecuencia de la presencia de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar en cualquier aspecto. Entonces, realmente, si nosotros no seguimos intentando contrarrestar, porque al final con la ayuda de Dios se puede contrarrestar las obras del diablo hasta que Dios venga y ponga fin a este estado de cosas que ya va siendo cansino. Toda esta maldad, todo esto que estamos viviendo es cansado, pero quedarte esperando solo o confiando sí, no parece adecuado. Y no es lo que nos dice precisamente la lección de esta semana. No nos dice quedaos quietos, sino estad firmes y constantes, y creciendo. Así que no es el mensaje. No sé si queríais... Sí, yo estoy pensando, por ejemplo, en la parte del día domingo. Sí. Hay aquí una pregunta, ¿no? Hay aquí una pregunta que suena muy intensa. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Uh-huh. ¿Hasta cuándo? Estábamos hablando hace poco de la idea del quemado, ¿no? Del quemado. Del que está cansado. Del que está cansado de toda esta labor. Pues esta pregunta no se queda sin respuesta. ¿Vale? Incluso el versículo de memoria nos da una respuesta a esta pregunta. Pero quiero decir, no tengamos miedo a hacer esta pregunta. No tengamos miedo, y ahora estoy haciendo un poco de psicología, ¿no? No tengamos miedo a expresar que estamos cansados cuando estamos cansados. Pero, por supuesto, cuando estamos hablando con Dios, ¿no? En nuestra comunicación con Dios, no tengamos miedo a expresarlo, porque esto nos ayuda a ver la importancia de lo que estamos haciendo. Si es que nosotros estamos cansados, ¿y si nos ponemos en el lugar de los que necesitan nuestra ayuda? Uh-huh. Ellos tendrían igual más derecho que nosotros de preguntarse, de hacerse esta pregunta de forma personal. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Si yo me canso ayudando, pues el que no recibe ayuda... ¿En qué situación quedará después de todo esto, no? Bueno, pues... seguimos avanzando un poquito en el estudio de esta semana. El mensaje es el de esperanza, de cómo vivir estos últimos tiempos del fin. Hemos dejado muy claro que ante este tiempo tenemos que seguir creciendo, no tenemos que quedarnos parados. Y pese a que la lección habla de algunas tendencias que se están dando de no actuar frente a lo que está ocurriendo, nuestro mensaje en ese sentido es... Adelante, firmes. Adelante con todo y hasta que Dios quiera. Eso es, Carmen. Y por otra parte, lo que ha comentado también Bogdan, que me parece importante antes, no los que piensan que debemos quedarnos quietos, sino los que nos quedamos quietos porque sin ya... Somos muchos más. Y eso sí que es preocupante y creo que tenemos ahí algo que hacer, es decir, no podemos pararnos. Lo que pasa es que a veces el cansancio, la fatiga, y en alguna escuela sabática de las próximas semanas vamos a tratar sobre eso, la fatiga, el cansancio, ver las injusticias, ver las situaciones que nos rodean, sentirnos pequeños frente a ellas nos puede llevar también al desánimo, ¿no? Ya decir, bueno, ya no hago nada más, ¿no? Entonces, ¿dónde encontrar ahí el punto de equilibrio para continuar? No sé si queréis, como vamos a ir cerrando ya el tema, ¿qué palabra, qué aspectos destacaríamos de la lección de esta semana? Yo veo que Carmen se ha apuntado ahí una sucesión de palabras y creo que son... son las síntesis, es que te las veo, ¿eh? Sí, es que me las veo. Es que lo has hecho con letra grande, ¿para qué? No, porque es que si no las veo yo. No, realmente es que yo voy a volver otra vez a la esperanza cristiana. Es decir, la esperanza adventista. Vivimos tiempos de desilusión, de desesperanza, de catastrofismo, a todos los niveles. Cuando los científicos dicen que el reloj está llegando a las 12 de la noche, los minutos que le quedan de vida al planeta, tenemos tanto para compartir, tenemos tanto, no nos podemos dejar nosotros ganar por el cansancio, porque tenemos tanto para compartir, tanto para dar, tanto para ilusionar, tanto para servir. Iríamos adelante. Pero puedo ir con las palabras que me había apuntado. Sí, porque nos las dejaríamos ahí como resumen de lo que esta semana, que vemos que el tiempo siempre es escaso,
pero que podemos estudiar más al detalle algunos de sus versículos, pero creo que tus palabras nos orientan mucho. Bueno, pues las he ido copiando según las decíais, pero de todas maneras, como la pregunta del título de la lección es ¿de qué manera vivir la esperanza cristiana? Ajá. Pues una es con firmeza, con decisión. En tiempos difíciles, vuelvo a hacer la mención al himno, ¿no? En segundo lugar, la constancia. La constancia. No temáis, porque pronto recibiréis grande galardón. De alguna forma tenemos montones de versículos, aunque la lección no los recoge, pero tenemos un montón de versículos que nos animan en estos tiempos difíciles. Crecimiento. Parece que no, crecer. Sin embargo, hay que crecer. La idea de que tenemos que seguir desarrollando, no parar nuestra actividad. Dios tiene que parar la actividad cuando lo considere, pero nosotros no tenemos por qué anticipar eso. El Señor sabe, no sabemos. Podemos morir antes de que Jesús venga. Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante en esa esperanza, teniendo en cuenta que hace falta que seamos útiles, porque si no podemos ser, y somos necesarios, y todo esto da sentido a nuestra vida y a una serie de cosas. Bueno, gracias, Carmen, por esas palabras. Firmeza, constancia, crecimiento, utilidad. ¿Somos necesarios? Somos necesarios. Esos tendríamos... ¿Quieres Yo añadir una? Por favor, con entusiasmo, por favor. Porque tenemos delante una perspectiva de una vida donde no hay más lágrimas ni dolor. No nos olvidemos esto. Es que vivimos en medio de esto y esto nos puede determinar a pensar que nunca va a llegar y qué tal. Pero las promesas de Dios son firmes, son claras. No las olvidemos. Conozcámoslas y asumirlas. Sí, vivámoslas con alegría, ¿no? Regocijo y que es lo que nos pide también el Señor a cada uno de nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos quedan, yo creo que 2 lecciones, me parece, y ya pondremos punto y final a este trimestre que está siendo fascinante, que nos está dando la oportunidad de servir y de orientarnos y apoyarnos a atender las necesidades de este mundo. Gracias, compañeros, compañera. Nos seguimos viendo la próxima semana. Que disfrutéis de estos días. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.